Muy buenos días, querido secretario general para el Reto Democrático, querido Francés, querido presidente de NES Educación, querido Manuel Campo Vidal, portavoz del Grupo Socialista, senadoras, senadores, presidente de la Diputación de Sevilla, que he tenido la oportunidad de saludarle. Muy buenos días, alcaldesas, alcaldes, concejalas, concejales, señor comisario, resto de autoridades y, por supuesto, a los medios de comunicación. Darles a todos y cada uno de ustedes una cálida bienvenida en su casa, en el Senado. Les agradezco de manera muy sincera, en nombre de todas y de cada una de sus señorías, que hayan tenido a bien que sea el Senado el lugar en el que tengamos la oportunidad de conocer, de debatir en profundidad con respecto al estudio de evolución de la percepción de los avances en la España rural desde el 31 de marzo del 2019 al 2025. Como todos sabemos, un trabajo realizado por Manuel Campo Vidal, al que agradezco y al que felicito por ese compromiso y, sobre todo, por el dato. Yo creo que es importante a la hora de pronunciarse y estando en una de las cámaras que conforman las Cortes, la importancia de que para legislar es importante tener la información, tener el dato y, sin más dilación, cedo la palabra a don Manuel Campo Vidal. Buenos días, señor presidente, señorías, autoridades, amigas, amigos. Gracias por haber venido desde distintas provincias, unos para asistir, otros para intervenir aquí, para escuchar voces del mundo rural en el momento en el que presentamos esta quinta investigación que hace NES Educación, confirmando con rotundidad, les adelanto el primer titular, que la España rural quiere avanzar más decididamente en su recuperación. Hay un sentimiento contradictorio sobre los avances que se producen. Más de la mitad de los 600 encuestados así lo aprecia, se avanza, pero solo un 10% cree que esos avances son significativos. Se critica la falta de una política eficaz del Gobierno frente al fenómeno de la despoblación y retrocede la confianza en las plataformas que finalmente se convierten en candidaturas políticas. Se reconoce una mayor presencia mediática, aunque insuficiente, y mayor conciencia social. Hay otros elementos positivos también. Por ejemplo, los fondos de Next Generation han llegado al mundo rural. Por lo menos el 46% de los encuestados afirma haber tenido acceso a ellos. Y también se identifica la existencia del programa Conéctate 35, una subvención que sacó el Gobierno para que haya Internet de alta velocidad gratuita a la instalación en cualquier lugar, en cualquier rincón de España, pero es verdad que la tercera parte de los encuestados, ese programa para ellos sigue siendo un desconocido, pero el pasado año, era un 45, ahora es un 35. De nuevo, avanzamos, solo que lentamente. Encarrilada, que no resuelta, la solución de la conectividad a través del satélite, quedan, según las respuestas, 3 obstáculos principales para que el mundo rural despegue. Falta empleo, falta vivienda y sobra burocracia. Rotundo. Hasta los ayuntamientos se quejan de la burocracia excesiva. Los agricultores y ganaderos ya manifestaron su rechazo a esa situación y que se les exige, ¿no? Representando todo ello en una frase de un dirigente agrario que dijo en un momento determinado: nosotros queremos producir alimentos, pero Bruselas quiere que nos convirtamos en una gestoría. Creo que fue bastante claro. La misma desazón con la burocracia la muestran los emprendedores, la muestran los líderes rurales en la encuesta, denunciando idénticas exigencias que existen en una ciudad y criticando la descoordinación entre administraciones. Hasta el 82% de los emprendedores considera que la burocracia es el principal obstáculo para sacar adelante su empresa. Y los tiempos para conseguir las autorizaciones interpretan que son los mismos en un pueblo que en una gran ciudad. Aquí hay una cosa muy interesante, la máxima lanzada por el presidente entonces de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hoy vicepresidente de esta Cámara, vicepresidente del Senado, según la cual, cito textualmente, en el mundo rural todo lo que no está expresamente prohibido debería de estar permitido. Eso fue publicado, no fue solo una frase en un coloquio, que es donde yo lo detecté, fue publicada en el Boletín Oficial de su comunidad autónoma, pero lo he preguntado recientemente en Navalmoral de la Mata, donde estuve hace 10 días o 15, y es de tímida aplicación
y muy localizada, pero sería muy importante que en el mundo rural todo lo que no esté expresamente prohibido pueda estar permitido. Abrir un negocio que crea empleo o construir viviendas, algo vital, es demasiado farragoso en sus trámites y, con frecuencia, decaen los proyectos. Preguntada esa muestra de más de 600 personas residentes en 40 provincias por la reducción de servicios, se denuncian retrocesos en comercios, en entidades bancarias y servicios médicos, aunque la mitad admite que ha recurrido a un seguro privado para cubrir cuestiones básicas. Lo más firme en el territorio, responden mayoritariamente, son farmacias, los bares, seguidos de la Guardia Civil, y siempre correos. Se echa en falta más formación específica en emprendimiento, en digitalización, sostenibilidad y, digamos, reconversión industrial o reconversión laboral. Y se reclama más implicación de las administraciones, todas en su conjunto, en una deseable estrategia global. La unanimidad también existe, se roza al considerar el medio rural como decisivo la transición ecológica, clave contra la batalla contra el medio climático. La presentación en el Senado de los resultados de nuestra encuesta, que agradecemos enormemente que pueda presentarse aquí, porque le da una relevancia muy especial, sirve también, y lo hacemos este estudio con el apoyo permanente de la Fundación AXA, sirve también para localizar y difundir buenas prácticas que resulten inspiradoras. Los que nos siguieron el año pasado, presencialmente o a través del streaming, recuerdan la iniciativa de la Diputación de Salamanca de impulsar ferias sobre el relevo generacional. Allí se encuentran propietarios de negocios próximos a la extinción con personas que quieren ir a vivir al mundo rural. Hay que ponerlos en contacto. Bueno, pues puedo decirles que en un año hasta 70 establecimientos diversos en Salamanca han sido rescatados por esta vía. En su primer año de actividad puede parecerles poco, pero 70 en una provincia como Salamanca, el presidente tiene orígenes familiares allí, saben que es importante y es un camino. Y lo aprendimos aquí cuando presentamos el estudio el año pasado. En ese mismo orden, escucharemos en esta quinta edición del estudio la iniciativa de la Diputación de Burgos, que libera el abandono de viviendas rurales y, previa rehabilitación, las ofrece en alquiler, que es la demanda fundamental. Escucharemos una intervención de la diputada y alcaldesa de Pradoluengo sobre esa cuestión. En el fondo, casi todos estos problemas tienen un denominador común, que es la deficiente comunicación. ¿Cómo conectar a alguien que tiene algo que ofrecer con alguien que está buscando algo para poder entrar en el mundo rural? Les adelanto que se sorprenderían de conocer la cantidad de personas que están dispuestas a ir a vivir al mundo rural si hubiera vivienda. El trabajo a lo mejor hasta se lo llevan ellos a través de la conectividad, pero si existen las mismas condiciones, las mínimas, ¿no? En este sentido, la encuesta arroja con una claridad muy rotunda la opinión de 2/3 de los consultados, entre los periodistas todavía más que 2/3, que reconocen informarse básicamente por medios de comunicación rurales y no por los medios generales. Es comprensible. Los medios generalistas hablan muy poco del mundo rural, están hechos en las ciudades, tienen un carácter marcadamente urbano. De ahí la importancia de haber construido un mapa de la comunicación rural, lo hicimos con apoyo de la Secretaría General del Reto Demográfico, el secretario general está aquí con nosotros e intervendrá a continuación, se lo agradezco. Lo hicimos a través de la Cátedra Estrella Galicia de Desarrollo Rural, en el que identificamos más de 3.000 medios, no me confundo, 3.000. Creíamos al empezar el estudio que habría 1.500. Bueno, ese ecosistema es fundamental para la comunicación interna en las provincias y puede convertirse, si se trabaja bien, está a disposición de todos, un factor de aceleración y modernización de la vida en estos territorios. Lo que no se reduce de una encuesta a otra, y estamos en la quinta edición, es la distancia entre pueblos y ciudades. El mundo rural cree mayoritariamente que no es reconocido por el mundo urbano, ni el trabajo de los agricultores, ni la protección de los bosques, que sirve además para evitar incendios forestales, ni la función de conservación del territorio que ejercen los habitantes de los pueblos, que reclaman por ello algún tipo de beneficio fiscal. Ya ha comenzado a darse, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla-La Mancha y probablemente de forma próxima en otras.
En definitiva, el camino es largo y hay que recorrerlo a mayor velocidad porque jugamos contra reloj por la exigencia de la pirámide demográfica. Pero avances existen, se reconocen y por eso rechazamos denominaciones negativas ya superadas. No hablamos ni de España vacía, ni de España vaciada, mucho menos de España abandonada, porque la encuesta detecta que hay movimientos que albergan, nos permite albergar la esperanza de estar avanzando hacia una España rural viva. El desequilibrio territorial en este país, en el que el 80% de los ciudadanos vivimos en menos del 20% del territorio, no es sostenible ni económica ni medioambientalmente. De ahí la batalla que tantas personas cada día libramos, todos ustedes son un ejemplo en este país. Y concluyo, resulta vital, por eso, la concreción de un gran pacto de Estado para el mundo rural. Lo sugirió el año pasado el presidente del Senado en esta misma tribuna, en este mismo acto. No hay ninguna autoridad del Estado de este nivel. El presidente representa la cuarta autoridad institucional del Estado español, que se haya comprometido, que haya hecho esta sugerencia, que haya hablado con claridad de ese gran pacto de Estado que necesitamos. Presidente, agradecemos siempre su apoyo, su implicación en esta batalla cívica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. A continuación cedo la palabra al secretario general para el Reto Democrático y también, por qué no decirlo, al ex senador Francesc Boya. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo también muy cordial a todas las personas que hoy nos acompañan, conocidos, amigos, ¿verdad? Senadores y exsenadores. Para mí es un auténtico honor estar hoy aquí y compartir una vez más esta jornada de trabajo, de reflexión, ¿no? Y agradecer también, como no puede ser de otra manera, a Manuel Campo Vidal su trabajo incansable, diría, ¿no? Porque es verdad que en diferentes facetas es una persona que ha sido un activador, diría, de una reflexión muy importante en nuestro país, una reflexión que es relativamente reciente, ¿verdad?, y que no estaba en la agenda política hace unas décadas. Yo recuerdo en mi paso por el Senado, fue aquí, en esta casa, y siempre lo cuento con mucho orgullo, donde empezamos las primeras comisiones de estudios sobre la despoblación, donde iniciamos también estudios sobre las áreas remotas, las zonas de montaña, para que realmente la agenda política se ocupara de una cuestión que es esencial, como se ha dicho, y que creo que no es necesario añadir adjetivos para calificarla, porque sabemos de la gravedad que tiene en nuestro país los problemas de la despoblación y de la sobrepoblación de determinadas zonas. Y al mismo tiempo, pues, lógicamente, la necesidad de trabajar para tener un país más equilibrado, más equitativo y un país también con una democracia más sana, porque evidentemente la democracia también se mide precisamente por la capacidad que tiene de mantener esa equidad entre los ciudadanos, vivan donde vivan, ¿no? Por tanto, es verdad que en estos años, en estos últimos 5 años, se ha trabajado precisamente para que exista una política pública relacionada con la cohesión territorial y con el reto demográfico, que es la parte más visible de una problemática que tiene, que es muy poliédrica, pero que de alguna manera, como digo, la parte más visible es esa pérdida demográfica, que déjenme que diga también que es una pérdida que hemos superado. Es verdad que no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero es cierto que la España rural ha ganado población y, sobre todo, ha ganado especialmente mujeres. Es decir, más del 60% de esos más de 300.000 habitantes que se han ido a vivir en el ámbito rural son mujeres. Pero también es cierto que, por poner algún dato, pues de los 534.000 habitantes que ha ganado este año nuestro país, pues más del 50% se han ido a Madrid, Barcelona y Valencia. Estas 3 ciudades aglutinan
ese 50% del crecimiento de la población. Y eso, evidentemente, nos hace pensar en la capacidad, en el magnetismo que tienen las ciudades para atraer población y, por tanto, por qué necesitamos tener una política sólida y, a ser posible, como dice muy bien Manuel, que pueda ir más rápido en la mitigación de estas diferencias, ¿no? Por tanto, en este sentido, la política de reto demográfico se constituyó, en primer lugar, como una política que permitiera una gobernanza de este desafío entre las diferentes instituciones del país, por supuesto, también en el ámbito de la coordinación del propio Gobierno mediante una comisión delegada que se ha reunido ya en 8 ocasiones, la última recientemente, y dedicaré unas palabras al trabajo de aquella comisión, también mediante una comisión sectorial con las diferentes comunidades autónomas, y una conferencia sectorial que siempre, bueno, me place decir que es una conferencia sectorial que ha sacado todos los acuerdos por unanimidad. Lo digo porque es verdad que hablamos de un pacto de país, pero yo creo que tácitamente existe un pacto, seguramente no escrito, pero sobre el que estamos avanzando en un amplio consenso con las comunidades autónomas en las políticas que tenemos que desarrollar para hacer frente al reto demográfico. Déjenme decirles, y ustedes lo saben seguramente mejor que yo, que no es fácil. Es decir, que cada territorio tiene sus particularidades, que no existe una ruralidad, que son muchas ruralidades y que dentro de las propias comunidades autónomas, incluso dentro de las mismas provincias, es decir, las diferencias territoriales son notables y, por tanto, necesitamos un catálogo de soluciones que sea capaz de hacer frente también a esa diversidad. Hemos distribuido 176 millones de euros con las comunidades autónomas para que cada comunidad autónoma pueda ir construyendo ese puzzle de herramientas, esos proyectos que de alguna manera tienen que hacer frente a la particularidad, ¿no? Y quiero poner un ejemplo concreto de un programa que viene ya desde hace algunos años, pero que es una muestra del éxito de estos programas. En Aragón, por ejemplo, estuvimos el otro día presentando el programa EREA de este año. Y hemos venido progresando en el sentido de que cada año presentamos la creación de empresas relacionadas a las ayudas de este propio fondo, que aproximadamente se destinan cerca de 1 millón de euros, no llega, pero este año se han creado 200 empresas en el ámbito rural gracias a ese programa, ¿no? Creo que esto es un éxito, muestra también las ganas, el hambre de emprender de estos territorios y, por tanto, quería citarlo como ejemplo. También el proyecto de escuelas rurales de salud, que se ha impulsado con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España y que en este momento pues, tiene un programa formativo para municipios de menos de 5.000 habitantes en Castilla y León, ¿no? Y estamos trabajando también con, algunos de ustedes son alcaldes, con los pequeños municipios, que creo que es muy importante porque es verdad que son los que están en la trinchera, los que tienen que hacer frente a los problemas más acuciantes. Y en este sentido decirles también que hay 600 proyectos en marcha, 600 proyectos innovadores en municipios de toda España, ¿no? Y, por tanto, ahora lanzaremos también la convocatoria para entidades sin ánimo de lucro y para empresas y emprendedores en el ámbito rural. Por tanto, yo creo que eso es un éxito que la política pública se vaya consolidando y que estas ayudas ya formen parte de un escenario normalizado totalmente y que además pues también podamos decir que hemos cerrado un tiempo en el que gracias a la aportación de los fondos del Next Generation, pues hemos podido hacer una inversión muy importante en este país, una inversión que ha mejorado temas tan estratégicos como era todo lo que tiene que ver con el abastecimiento, el saneamiento, la depuración de agua, todo lo que tiene que ver también con la eficiencia energética o proyectos muy interesantes de bioeconomía y gestión forestal que en este momento pues están recibiendo ayudas desde la Fundación Biodiversidad. Hay más de 70 proyectos en esta línea y que van a continuar porque precisamente saben ustedes que el mapa forestal de nuestro país y el mapa de la despoblación son dos mapas bastante coincidentes, ¿no? Por tanto, aquí la inversión de esos 13.000 millones de euros ha permitido también hacer algo que es muy importante y que, como decía Manuel Campo Vidal, posiblemente no se conoce lo suficiente, pero España es el país de Europa que tiene una mejor conectividad en este momento, conectividad digital, que es el que ha tirado más fibra
y que prácticamente la brecha que había entre las ciudades y el medio rural, que era prácticamente de 40 puntos, se ha reducido prácticamente de una manera total, gracias también a la tecnología satelital, que nos permite conectarnos desde cualquier punto a un precio muy razonable de 35 euros la conexión, ¿no? Por tanto, creo que estos avances es importante también conocerlos, remarcarlos y poner en valor lo que se ha hecho, ¿no? Y ya por último, hablarles de dos temas que me parece que son importantes, ¿no? El primero es la necesidad que teníamos y tenemos todavía de conectar nuestro entorno rural. El mundo se está construyendo a base de redes, aunque es verdad que ahora algunos están poniendo mucho interés en romper precisamente redes que parecían muy sólidas, ¿no? Pero es cierto que la red es fundamental y el medio rural necesita, al igual que han hecho las ciudades, construir redes de apoyo, de conocimiento, y necesita al mismo tiempo también conectarse precisamente con esos nodos del conocimiento que no están en el ámbito rural, que están en las ciudades, que son propios de las ciudades. Y aquí la red de centros de innovación territorial tiene un papel fundamental. En este momento ya existen 10 nodos que denominamos de innovación territorial. En este momento van a doblarse, es decir, estos próximos días en Ponferrada vamos a firmar protocolos y convenios con más de 10 diputaciones para precisamente generar estos nodos de conocimiento, estos nodos de actividad que permitan dinamizar y apoyar todo lo que sea emprendimiento e innovación en el entorno rural. Aquí tienen un papel muy importante los jóvenes. Nuestro programa de jóvenes estudiantes que se acercan al medio rural mediante Campus Rural es todo un éxito. Hemos llevado más de 1.500 jóvenes a estos entornos rurales y muchos quieren quedarse en estos entornos y hay que facilitarles esa oportunidad para quedarse aquí. Y por último, decirles que iniciamos la segunda estrategia frente al reto demográfico. Es una estrategia que va a ser mucho más estructural. Estamos estudiando el país en un grado mucho más fino, más detallado. Estamos estudiando 600 áreas funcionales que nos permiten también tener un grado de conocimiento de esa realidad territorial tan diversa. Eso nos permite trabajar sobre una idea que seguro que han oído comentar en alguna vez, pero que ahora la estamos de alguna manera armando con un esquema muy sólido de cómo se puede trabajar, lógicamente con las comunidades autónomas, con las diputaciones y con el conjunto de administraciones públicas, esa funcionalidad de esos territorios que algunos pues adolecen en algunos ámbitos de ese grado de eficiencia suficiente para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, vamos a saber cuáles son esos ámbitos. También les anuncio que la estrategia va a ir acompañada de un observatorio del cual ya tenemos identificados 43 indicadores que nos van a dar muy claramente el término en que se encuentran cada uno de esos territorios y, por tanto, creo que desde este punto de vista, Manuel, lo digo porque me parece que es muy importante, podremos dar también más eficiencia a las políticas públicas, a todas las políticas públicas, es decir, porque sabremos cuáles son los problemas concretos de cada una de esas 600 áreas y cómo podemos resolver poniendo más énfasis en la movilidad, en el empleo, en la vivienda, en fin, y como insisto, en muchos ámbitos en los cuales hay que seguir trabajando, ¿no? Por tanto, creo que esta idea va a permitir una política, insisto, más estructural y que nos va a permitir también dar mejores herramientas al conjunto de las administraciones del país para poder avanzar en esta idea de tener un país que sea un país más equilibrado, más justo y que sobre todo valore y ponga en valor la aportación inmensa que hace el medio rural para el bienestar de este país, porque sabemos que gracias al medio rural la mitigación del cambio climático va a ser posible porque hay hombres, mujeres, agricultores que están trabajando, cuidando ese entorno natural, esa biodiversidad y esos bosques que son al final los pulmones del planeta, ¿no? Por tanto, ya les agradezco la presencia aquí y sobre todo la aportación que hacen todos ustedes desde sus distintas responsabilidades. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, querido Francesc. Cuando Manuel hacía referencia a las palabras del vicepresidente de Guillermo Fernández Vara de que todo lo que no esté taxativamente prohibido ha de estar permitido, asentía fervorosamente con la cabeza nuestra alcaldesa de Teruel y senadora. Por lo tanto, esto me sirve también para enlazar las manifestaciones y compromiso del expresidente de la Junta de Extremadura del Partido Socialista y de la senadora y alcaldesa de Teruel del Partido Popular, en consonancia con las palabras del secretario general de que, afortunadamente, dentro de los matices y de la diferente ideología, me atrevo a aseverar que todos y cada uno de los grupos parlamentarios, los 7 que conforman la representación en el Senado, y de todas y de cada una de las fuerzas políticas, tanto las que tienen representación dentro de la península, las que tienen representación principalmente a nivel insular y las que tienen representación en todo el territorio nacional, tienen una especial sensibilidad e incluso me atrevo a decir que todas sin excepción, incluso en islas, también hay casos puntuales de municipios que ven afectada por la pérdida de población. Por lo tanto, yo creo que podemos mirar con un moderado optimismo esa hoja de ruta, ese camino al que hacías referencia, Manuel, anteriormente, y que, sobre todo, es misión y compromiso de todos el que no sea un camino sin salida, sino que sea un camino con oportunidades. Como decía, hoy se cumplen 6 años de esa gran manifestación que tuvo lugar en Madrid en el 2019, en la que creo que fue una demostración de fuerza por parte del mundo rural para reclamar, para reivindicar medidas, acciones, soluciones a los retos del presente para combatir la despoblación allí donde tenía lugar. Medidas que venían apoyadas pues, por quienes siempre han defendido el campo español, por quienes siempre han luchado por él y por los que siempre han intentado desde sus diferentes responsabilidades mejorar el día a día. En este acto que celebramos hoy en el Senado se van a conocer las conclusiones del estudio que tú ya has hecho un sucinto resumen de lo que ha ocurrido en los últimos 6 años. Ponemos nuevamente en valor, en representación de todas sus señorías, la importancia que tiene el mundo rural en nuestra sociedad. Somos un país de pueblos, 8.131 municipios. Cierto es que hay una gran concentración en las grandes urbes y que esto es común a nivel global, pero no menos cierto es la calidad de vida, el aire que se respira y las oportunidades que se tienen que presentar en todos y cada uno de los municipios. Quiero resaltar el papel que tiene el mundo rural en materia de sostenibilidad, la importancia de la lucha contra la despoblación, la optimización de los recursos, el de llevar a cabo también una administración más cercana a los ciudadanos, que son también algunos de los indicadores que nos señalan en esa encuesta, y sobre todo el que también desde el mundo rural se ha demostrado, y esto es algo inequívoco, incuestionable, el que nuestro mundo rural, el mundo rural español, es la despensa de España y la despensa de buena parte de Europa. Se puso de manifiesto en lo peor de la pandemia, en lo peor del COVID, en donde mientras el grueso de la inmensa mayoría de la población de los municipios, también los que han acogido una mayor llegada de residentes en los últimos años, todos estábamos en el interior de nuestros hogares, eran en nuestros pueblos donde los hombres y mujeres salían a cosechar, salían a cultivar, salían a dar de comer a sus animales para que la cadena de suministro en ningún momento se viera afectada. ¿Qué habría sido de nuestro país si se hubiera producido una rotura de suministro, una rotura de stock en los lineales de los supermercados de un Madrid, de un Barcelona, de un Málaga, de un Santander, de un La Coruña? Por lo tanto, creo que merece la pena poner en valor el trabajo que hacen los hombres y mujeres en estos municipios a los que nos estamos ciñendo hoy. Poner también en valor la importancia que tienen las diputaciones. Las diputaciones, los consells, los cabildos son unas herramientas absolutamente necesarias y cruciales para el desempeño y para acercar la política nacional a las medidas más concretas que demandan los municipios de menor población. Y, por supuesto, ya que estamos hablando de reconocimientos en lo más duro del COVID y del mundo rural, poner en valor
la tarea que realizaron nuestras alcaldesas, nuestros alcaldes, concejalas y concejales, en el que muchos de ellos iban a comprar todos los días con la pick-up, con la furgoneta del ayuntamiento, para que sus mayores no tuvieran la necesidad de exponerse yendo al supermercado del municipio cabeza de partida, del municipio de referencia más próximo. Se ha de reconocer también el esfuerzo de todos y de cada uno de los hombres y mujeres del campo, en primera persona, por fijar población y hacer frente también a ese reto demográfico que lo enlazo con las expectativas, con el deseo de que los hombres y mujeres del mundo rural se reivindican en la defensa del futuro del mundo rural, de mantener los puestos de trabajo, de generar nuevas expectativas de empleo, de combatir esos cuellos de botella en el relevo generacional, que también es algo que hay que tener muy en cuenta, y, por supuesto, el de dinamizar la economía local, que vienen también a reforzar esos vínculos con nuestro pasado más reciente, con nuestros orígenes, y en el que en el mundo rural se ha agudizado el ingenio como casi en ningún otro sitio, porque eran capaces de, con muy poco, alcanzar soluciones francamente muy imaginativas y de muy bajo coste. El secretario general hacía referencia también a la importancia de la materia de la sostenibilidad. Yo creo que lo indicaba el año pasado, y si no lo indicaba, lo indico este. El que los hombres y mujeres del campo tengan puesto en producción toda la superficie permite la existencia de discontinuidades en el territorio, que a la hora de que tenga lugar el inicio de un incendio de cuarta generación, el que haya una vid, el que haya un barbecho, el que haya una tierra de cereales, impide la propagación desmedida, como estamos viendo en otros lugares del mundo, en donde un incendio comienza el día 1 de julio y hasta el día 15 de agosto es imposible contenerlo. Bueno, más que contenerlo, lo que ocurre es que ya ha quemado todo lo que encontró a su paso, y cuando ha terminado el combustible es donde se traslada que ha sido contenido. No, no ha sido contenido, ha finalizado porque ya no tenía nada más que quemar. Y, por supuesto, el respetar y el preservar, porque desde el mundo rural han sido ellos, los hombres y mujeres, los que han defendido y los que han protegido y los que han permitido que nos lleguen a nosotros esos espacios naturales. Y en ocasiones yo entiendo y comparto cuando una alcaldesa, cuando un alcalde de un municipio de 100, de 300, de 500, de 1000 habitantes ve determinadas directivas europeas y dicen se habla de lo verde, pero desde la moqueta de lo verde. Tengamos en consideración el legado de nuestros bisabuelos, de nuestros antepasados, que fueron los que han contribuido a que este paisaje, a que este entorno, a que este medio natural lo podamos disfrutar todos y cada uno de los españoles. De este estudio se desprenden numerosos retos, y yo quiero también, para aprovechar y reconocer pues tanto a la Fundación AXA como a la Fundación de Estella de Galicia, el compromiso y el acompañamiento que permite, lógicamente, pues compartir conocimientos y también recursos para que estos trabajos se puedan llevar adelante. El tema del relevo generacional, de conseguir más financiación, de más apoyo institucional, y la importancia también de más visibilidad mediática. Y la verdad es que es sorprendente el número de medios de comunicación a los que hacía referencia Manuel, que pensando que podían ser 1.500 son el doble. Es decir, cada día afortunadamente se habla más de lo rural y cada día son más los medios locales, comarcales, los medios de los diferentes gobiernos autonómicos que ponen en valor la idiosincrasia y las características y singularidades de su territorio. Y yo creo que eso es algo que viene a poner en valor y que viene a poner en el escaparate esos retos, pero también esas oportunidades y ese futuro al que se hacía referencia anteriormente. La necesidad de que en los empleos del presente haya continuidad en el futuro, el relevo generacional es el pasa no pasa. Por lo tanto, se tiene que incidir mucho en preservar y en profesionalizar y en dimensionar. Somos un país de pymes también,
y de manera muy marcada en el ámbito rural. Por lo tanto, el que haya un relevo generacional y que desde el apoyo y el respaldo de las instituciones se pueda ir incrementando para que el agricultor que explota 50 hectáreas pueda pasar a 100. El que tiene 100 cabezas de ganado pueda tener 200. Yo creo que eso también es un objetivo de todos y desde la formación a la que hacía referencia anteriormente Francés, creo que es el trampolín que puede permitir que en las próximas generaciones, no sé si habrá más o menos explotaciones, pero desde luego lo que sí que podrá haber serán más cabezas de ganado y más hectáreas puestas en cultivo, que valoramos dentro de nuestro país, pero que sobre todo reconocen y valoran fuera de nuestras fronteras y darle importancia de la capacidad exportadora que tiene nuestro entorno. A la hora de establecer un nuevo marco de financiación autonómica y local, ¿es importante la población? Por supuesto que es importante la población, pero yo creo que también es importante el territorio. Y creo que también es importante el valor ecológico y los ecosistemas que se incorporan dentro de este. Porque también son muchos alcaldes los que hacen referencia a cuando venís los de Madrid, oye, qué bien lo pasáis aquí, cómo disfrutáis de nuestros montes, de nuestra sierra, pero tengo protegido el 90% del territorio. Y cuando llegáis aquí, a las 8 de la mañana todos abrís a la misma hora el grifo y hay que tener suministro de agua. Y todos encendéis la luz a la misma hora y tenemos que tener capacidad en la subestación eléctrica. Por lo tanto, ojalá que más pronto que tarde tenga lugar esa revisión del modelo de financiación dentro del ámbito autonómico, pero también en paralelo con el ámbito local. Reconozco que aquí me sale mi alma de anterior alcalde. Y por qué no decirlo, en el que en aquellos espacios, en aquellos lugares donde hay unas restricciones que ponen en valor ese patrimonio histórico, cultural, ambiental, puede y posiblemente debería existir una discriminación positiva en materia financiera para generar oportunidades y que todos puedan trabajar en igualdad de oportunidades para ofrecer pues, los mismos servicios, las mismas infraestructuras. Evidentemente estamos hablando dentro de una lógica. Nadie se puede plantear que en un municipio de 500 habitantes tenga un hospital, pero sí que lo tenga a 25 o 30 minutos. Eso sí que es de justicia. Por lo tanto, ahí creo que es importante establecer y conceder una importancia a esa fiscalidad específica para el mundo rural y me atrevo a decir incluso también en materia de contratación. En la materia de contratación, exigir a un municipio de 200 habitantes estar sujeto a la misma ley de contrato que el Ayuntamiento de Madrid no es fácil. No es fácil. Eso sumado a que los habilitados nacionales, secretarios, interventores, a los que yo reconozco la tarea encomiable que realizan y reconozco también el deseo de la carrera profesional de esos funcionarios, hacen un esfuerzo importante atendiendo 4, 5, 6 municipios, pero es que están obligados a implementar la misma normativa que una urbe de 1,5 millones, de 2 millones de habitantes. Yo creo que también ahí habría que darle una pensada para establecer el control y mecanismo, pero también el razonable margen de maniobra y flexibilidad para adaptarlo al territorio en concreto. Y esencial es el que haya una respuesta conjunta por parte de todas las administraciones, por parte de todas las instituciones y por parte de todos los partidos políticos, y que este compromiso con el mundo rural, y ahora que estamos perplejos, ¿no? Porque algunas mañanas cuando leemos algunos anuncios de aranceles y trabas, pues que no haya fisuras y que se anteponga siempre lo nuestro, lo rural, a cualquier sigla política, porque sería lo mismo que anteponer el interés general de España a cualquier expectativa electoral. Creo que es importante, creo que es muy importante también el que se lleven a cabo políticas que, como decía, permitan adaptar la idiosincrasia de los territorios a nuestro día a día. Y en ámbitos como el rural, de pequeños municipios, pues especialmente a la educación, a la sanidad, al transporte o a la seguridad. Y, de hecho, en el informe se indica
que el 62,14% de los encuestados considera que la descoordinación entre las administraciones es el principal obstáculo que impide avanzar más en el ámbito rural. Creo que se debe conseguir que haya esa perspectiva rural para garantizar que las leyes sean justas y que sean aplicables a los territorios. De ahí refrendar una vez más las palabras del vicepresidente Guillermo Fernández Vara. Se ha avanzado mucho en materia de conectividad. Es verdad que en cualquier territorio despoblado de España hay mayor conectividad que en muchas de las superpotencias que se encuentran en nuestro entorno europeo más próximo y más cercano. Y eso es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos, pero siempre hay que intentar dar un paso más. Y también en esa encuesta así lo reconocen. El 96% de los encuestados donde valoran que la conexión a Internet resulta fundamental para un mayor desarrollo de lo rural. Y hablar de la visibilidad, es decir, poner cara, poner voz, poner palabras a lo que allí ocurre y en el que siempre que tenemos un momentito vamos a refugiarnos y a reencontrarnos con nosotros mismos. Por lo tanto, el que cada vez haya más programas y sean más los medios de comunicación que permiten elevar ese altavoz, yo creo que lo que hace es acercar más lo rural a las grandes urbes. Todos los que hemos tenido un pueblo y hemos tenido la oportunidad de pasar los veranos en un pueblo, sinceramente creo que somos unos afortunados. Hagamos que eso sea posible. Y ya finalizo. Desde el mundo rural, poner en valor, porque muchos de vosotros hoy estáis representando a estas familias, a estos municipios, poner en valor el trabajo que estáis realizando, animaros a que sigáis con ese desvelo, con ese compromiso, reconocer la tarea que estáis desarrollando, agradecer a los patrocinadores el acompañamiento que estáis realizando, porque pertenecer al mundo rural no debe ser sinónimo ni entenderse como vivir en un entorno con menos derechos o con unos servicios menores o diferentes. No, tiene que ser simple y llanamente una elección de vida y determinar si yo quiero vivir en una ciudad con 1 millón de habitantes o en un municipio con 1000 habitantes. Y que si tengo un infarto tenga la posibilidad de acceder a un hospital en un tiempo razonable, en el que un desplazamiento podrá hacerse en ambulancia y otros en un helicóptero medicalizado, pero que en cualquier caso que la capacidad de reacción y de respuesta sea similar. Poner en valor la jornada que está teniendo lugar hoy, estar hoy en el Senado, en Cortes Generales, en la Cámara por excelencia de representación territorial, es reivindicar lo mucho que aporta el mundo rural y les animo a que sigan trabajando pues, con el mismo entusiasmo y la misma pasión con la que lo llevan haciendo todo este tiempo y que creo que se está en el buen camino, que no es un camino sencillo, que será un camino complejo, pero que en lo rural hay mucho talento y que contamos con técnicos de administración local, con habilitados nacionales que son capaces de poner blanco sobre negro y que si existe una razonable sensibilidad y coincidencia en la importancia de lo rural, que creo que ocurre, aquí en el Senado ocurre, y todas sus señorías de todos los grupos parlamentarios y de todos los partidos políticos son coincidentes en la importancia de, por muchas piedras que existan en el camino, estoy convencido que el camino nos llevará a un buen puerto. Enhorabuena y muchísimas gracias. Despedimos al señor presidente del Senado. Queda con nosotros el secretario general de Reto Demográfico en representación del Gobierno de España. Y decía precisamente ahora don Pedro Rollán que hay que poner cara y hay que poner voces a todo esto que estamos hablando, a todos estos porcentajes. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Como es tradicional en este tipo de sesiones, no solamente presentamos un estudio,
no solamente lo presentamos ante el mundo legislativo con los senadores que tienen la amabilidad de acompañarnos, algunos han venido como es natural, desde sus provincias respectivas. De Teruel he saludado a la alcaldesa antes, efectivamente, que ha venido expresamente también, como muchos de todos ustedes, porque hoy no es un día exactamente de sesión, ¿no?, parlamentaria, ¿no? Eso es así. Tenemos unas voces para escuchar y en esas voces hay mucha riqueza y es justamente lo que el año pasado, por ejemplo, nos advirtió del relevo generacional en la provincia de Salamanca, o pretendemos que hoy nos informen de otras cuestiones, porque justamente hay mucho talento en el mundo rural y ustedes lo van a escuchar en este momento. Tenemos unas intervenciones. En primer lugar, vamos a dar la palabra al presidente de la Diputación de Sevilla, don Javier Fernández de los Ríos, que es también alcalde de La Rinconada. Cuando quiera, presidente. Muy bien, pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy encantado de estar hoy aquí, de haber, por supuesto, recibido la invitación para poder compartir con vosotros esta sesión de presentación de este estudio de evolución de la percepción de los avances en la España rural y, por supuesto, bueno, pues de poder estar aquí en el Senado, que evidentemente es la institución más cercana que tenemos desde el mundo de lo local, desde su concepto como cámara territorial. Por lo tanto, agradecido de esta tribuna y de que nos deis voz en esta reunión y en este encuentro de hoy. Me han pedido brevedad, voy a intentar ser muy telegráfico para intentar aportarle cosas nuevas al debate que se ha planteado, pero sí es verdad que cuando se nos da esta posibilidad de tener voz en una institución de estas características, pues evidentemente hay que poner en valor el mundo de lo local, hay que poner en valor, lo ha hecho el presidente del Senado, creo que acertadamente poniendo en valor la importancia que tienen las diputaciones y la necesariedad que tienen las diputaciones en un país en el que todos sabemos que ha habido mucho debate sobre la existencia o no existencia de las diputaciones provinciales y, por lo tanto, necesarias no, lo siguiente, son las instituciones que generan costura en el territorio y, por lo tanto, son más que útiles para el día a día. Y, en segundo lugar, por supuesto, poner en valor el municipalismo, pero con mayúsculas porque hoy por hoy no hay ninguna institución en este país que tenga el mismo grado de credibilidad y el mismo grado de cercanía y de valoración por parte de los ciudadanos y ciudadanas que tienen lo que son las administraciones locales. Los alcaldes y alcaldesas son héroes. Son héroes. Cuando vienen los momentos difíciles, más dan la cara y más están al lado de los ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que en este país ni el debate sobre el mundo rural ni ningún debate se puede ser al margen de las administraciones locales, de los ayuntamientos de este país, de los grandes y de los pequeños. Por lo tanto, poner en valor el trabajo del municipalismo y, por supuesto, porque estamos en el título 8º de la Constitución, porque no necesitamos tutelaje, sino que somos poder del Estado, igual que cualquier otra administración, y, por supuesto, también porque venimos a reivindicar ese concepto de financiación local. No se puede tener en este país un debate sobre la financiación autonómica, que se puede tener sesgado y no estar al lado del debate de la financiación local. 4 ideas. A mí el debate del reto demográfico me parece un debate muy serio, pero me parece que tiene que ser un debate proactivo. Yo creo que, igual que el concepto de España vaciada y el concepto de la España despoblada es necesario, pero es un debate a la defensiva, yo creo que hay que empezar a acuñar el término de la repoblación. Hay que poner en valor el concepto para no sostener y no estar a la defensiva de que los pueblos se queden sin gente, sino que hay que buscar fórmulas para intentar ir a la repoblación, porque este país es un país urbano. El 80% de la población vive en áreas urbanas y, por lo tanto, hemos convertido este país en un país urbano. Vamos a ir en positivo, vamos a ir adelante, vamos a ir al concepto de la repoblación y vamos a analizar cuáles son los verdaderos motivos por los cuales la gente se va de los pueblos. Y la gente se va de los pueblos por varias razones. Uno, si no hay servicios públicos de calidad, la gente los va buscando. Si no hay servicios públicos de calidad en el mundo educativo, en el ámbito de la educación, de la sanidad, de la dependencia, la gente no querrá vivir en el mundo rural. Si no hay buenas comunicaciones y buen transporte público que te permita ir y volver a tu centro de trabajo, la gente se querrá ir del mundo rural. Esa es la realidad que tenemos. Si no hay oportunidades de empleo desde la discriminación positiva hacia el mundo rural, la gente lo abandonará definitivamente. Ahí es donde está el meollo de la cuestión. Yo vengo de hace una semana, no me alargaré mucho más,
de una reunión de los presidentes de Diputación, una conferencia de presidentes de Diputaciones de toda España que hemos tenido en Palma de Mallorca. Y una de las conclusiones que hemos sacado, aparte de poner en valor todo esto, está relacionada con que este país, teniendo en cuenta que el 80% de los pueblos son de menos de 5.000 habitantes, necesita un estatuto de pequeños municipios. Necesita un estatuto de pequeños municipios para adaptar la normativa. Como bien ha dicho el presidente del Senado, no puede ser que el Ayuntamiento del Madroño, que es el ayuntamiento más pequeño de Sevilla, que tiene 290 habitantes, tenga que cumplir con la misma normativa jurídica, administrativa y de contratación que el Ayuntamiento de Madrid. Hace falta en este país un estatuto de pequeños municipios. Y por último, yo creo que ha llegado la hora también de plantear esas oportunidades al emprendimiento. Yo empecé siendo presidente de la Diputación con 2 verbos. Dije que quería que Sevilla fuera un buen lugar para vivir y un buen lugar para invertir. Me equivoqué. 1 año y medio después he cambiado los 2 conceptos por 2 conceptos mucho más complementarios. Yo quiero no que Sevilla sea un buen lugar para vivir, sino que Sevilla sea un buen lugar para convivir, vivas donde vivas, desde esa cohesión social, territorial y digital a la que el secretario de Estado se refería, y no quiero que Sevilla sea un buen lugar para invertir, sino quiero que Sevilla sea un buen lugar para emprender, que también es diferente. Y, por lo tanto, en la diversificación económica está parte del éxito. En mi pueblo se fabrican aviones y se producen las mejores naranjas y patatas de España. Cualquier otro que fabrique y produzca naranja y patata dirán que las suyas son también las mejores. Pero yo lo digo porque me corresponde. ¿Y sabéis cuál es lo más importante? Que seguramente a cualquier ciudadano le pregunta si es más importante fabricar aviones o producir naranjas y todo el mundo te diría que es más importante fabricar aviones. Pues no. No es más importante fabricar aviones que producir la mejor naranja de Europa. Hay que equilibrarlo y cada sector tiene su importancia. En la medida de la discriminación positiva, que le metamos recursos al mundo rural, que dejemos a los alcaldes y alcaldesas hacer, que creemos desde ese estatuto de pequeños municipios una ratio mínima para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para las carreteras y para el transporte público, y que contemos con los alcaldes y las alcaldesas, estaremos ganando la batalla, no a la despoblación, sino fomentando la repoblación, desde conceptos como la economía plateada, desde conceptos como intentar que los jóvenes se consoliden al territorio. Creo que hay mucho hecho, creo que hay buenos diagnósticos en general, pero queda mucho por avanzar y en la capacidad que tengamos de contar con los ayuntamientos, de tú a tú, con todas las administraciones del Estado y con todos los distintos espacios territoriales, estaremos consiguiendo el éxito de que España sea un país equilibrado entre el mundo urbano y el mundo rural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra ahora la alcaldesa de Tomiño, en la provincia de Pontevedra. O sea, vamos de Andalucía al norte, en este caso, en una ciudad fronteriza directamente con Portugal. Sandra González, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Presidente, secretario del Reto, Manuel Campo Vidal, gracias por este foro, gracias por este espacio. Hoy no vengo solo como alcaldesa de Tomiño, sino como una de tantas personas que ha crecido en el rural, que ha visto su evolución, el cambio y que comparten el orgullo y el amor por nuestra tierra. Tomiño es un ayuntamiento de 107 kilómetros cuadrados, 14.000 habitantes, que están repartidos entre 133 núcleos de población. Pero más allá de estas cifras, hay otro dato que define nuestra realidad como ejemplo y que yo siempre comento y que a Manuel le gusta repetir, que es que tenemos 550 kilómetros de caminos públicos que mantener. Imagínense ustedes, pues como de Galicia a Madrid, ¿no? El coste de acercar los servicios básicos a cada rincón es enorme y esa no es solo la realidad de Tomiño, sino de toda Galicia. Galicia es un territorio rural, sí, pero es sobre todo un territorio disperso. Y eso es la clave, la dispersión multiplica nuestros retos. Mientras en otros lugares del país esa estructura, esa malla urbana permite concentrar los recursos, en Galicia nos enfrentamos a una geografía que nos obliga a un esfuerzo adicional para garantizar el bien de nuestros vecinos. Un dato lo resume todo, creo, ¿no? De casi las 62.000 entidades de población que hay en España, prácticamente la mitad está en Galicia, cuando no llegamos ni al 6% del territorio estatal. Esto significa que, en la práctica, acercar los servicios esenciales es muy, muy costoso y complejo. Y les voy a dar ejemplos concretos. En nuestro ayuntamiento, para acercar los servicios básicos
a las 6.200 viviendas tenemos que gestionar 7.000 puntos de luz. Hay más puntos de luz que viviendas por la dispersión. Más de 120 kilómetros de red de saneamiento, y eso que no conseguimos llegar a todas las viviendas, y contamos con más de 1.300 contenedores que tenemos que ir recogiendo los residuos, la basura, el reciclaje, por supuesto, ¿no? Efectivamente, el desafío del transporte también es una cuestión latente, igual que en el ámbito educativo. 5 escuelas, 13 aulas de centro rural agrupado. El centro rural agrupado, que es una manera diferente de poner la educación de 3 a 6 en nuestras parroquias. Y esto, la verdad, es que implica un enorme esfuerzo a las administraciones para llegar a cada familia, a cada niño, a cada joven, pero queremos mantener esas escuelas en nuestras parroquias. Es un sobreesfuerzo para nuestro ayuntamiento el mantenimiento, como podéis comprender, de estas aulas, pero si queremos tener un rural vivo, necesitamos garantizar igualdad de oportunidades para todos y todas, vivan donde vivan. Y la Galicia dispersa no es un problema, es una riqueza, es una manera de ocupar nuestro territorio. Y no podemos pedirle al rural que sobreviva solo con discursos. Creo que desde las instituciones tenemos que ponernos las gafas correctas para ver el rural sin prejuicios ni condescendencia. No es un mundo que se apaga ni un vestigio del pasado, es un espacio lleno de vida, lleno de oportunidades, y los que estamos aquí estoy segura de que todos creemos que lleno de futuro. El primer paso es sencillo, lo decíais todos y creo que es un diagnóstico que compartimos: dejar de poner trabas, menos burocracia, más soluciones adaptadas al rural, menos normativas pensadas para las ciudades, más reglas adaptadas a la realidad de nuestros pueblos. No puede ser que alguien que quiera rehabilitar una casa en el rural, que tendríamos que ponerle una alfombra roja y después darle una medalla, pues pase años solicitando permisos a distintas administraciones, ¿no? Lo vivimos todos y todas, lo sufrimos también los alcaldes y alcaldesas del rural, lo sufrimos los ayuntamientos. Y no se puede permitir que emprender en el rural suponga atravesar un laberinto administrativo, igual que si fuera a montar pues, una gran fábrica en un polígono industrial. Y bueno, ahora que estamos en pleno siglo XXI y que hablaban en la mesa de conectividad, yo estoy convencida de que se ha hecho mucho, pero concretamente en Tomiño vivimos una situación especial por ser frontera, por ser un territorio fronterizo, y es que parte de nuestro territorio, una parte importante de nuestro territorio, no tiene cobertura telefónica. No hablamos de ningún lujo, cobertura telefónica. Y bueno, hemos apelado a múltiples instituciones. Nuestro valedor transfronterizo de la Eurocidade también está apelando, porque creo que desde el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública pues hay una responsabilidad ineludible para hacer que las compañías den cobertura telefónica a un territorio donde es difícil a veces conectar con la ambulancia y hacer que llegue a determinado domicilio, ¿no? Por lo tanto, no basta con grandes planes sobre el papel, sino que es necesario estos pequeños pero tan importantes retos que tenemos, como por ejemplo el de la cobertura, en toda la franja del Miño, y entiendo que es por un problema de ser transfronterizos con Portugal. Nosotros, yo siempre digo, no estamos separados de Portugal por el río Miño, sino que estamos unidos a Portugal por el río Miño. Y ese hecho parece que dificulta esa comunicación, ¿no? Y bueno, pues nos condena a miles de personas a una desigualdad inadmisible en plena era digital, ¿no? En definitiva, creo que el futuro no se construye con inercias y haciendo lo que se venía haciendo, sino con decisiones. Y el mundo rural creo que tiene el potencial para ser protagonista de su propio futuro. Para eso estamos aquí y estoy segura de que todos y todas las que estamos ahí creemos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a la alcaldesa de Tomiño. Vamos a seguir en Galicia, pero cambiamos de provincia. De Pontevedra vamos a Ourense. Interviene ahora el alcalde de San Juan del Río, que es diputado provincial de Ourense, José Miguel Pérez Blecua. Adelante. Señor presidente del Senado, don Pedro Rollán, señor secretario general para el reto demográfico, don Francés Boya, señor presidente de Next Education, don Manuel Campovidal, señores y señoras senadores, reciba un cordial saludo de quien les habla, José Miguel Pérez Blecua,
alcalde de San Xoán de Río y diputado de Reto Demográfico en la Diputación de Ourense. Hace 5 años, la prestigiosa cabecera del Wall Street Journal dedicaba su portada a la realidad de San Xoán de Río, señalándonos como una de las zonas más envejecidas de Europa. Un calificativo que, permítanme añadir, preferimos entender como la cuna de la longevidad en nuestro continente. El titular de aquel reportaje fue tan directo como revelador. Pueblos en peligro de extinción. La pandemia presenta desafíos y esperanza. La resonancia mediática de aquel artículo impulsó a 25 vecinos de San Xoán de Río, muchos de los cuales me acompañan hoy aquí en la fila de detrás, a trasladar nuestra realidad a Bruselas. Allí solicitamos a la Comisión Europea que nuestro municipio fuera designado como un laboratorio vivo para aprobar políticas europeas, con la firme convicción de que el futuro de San Xoán de Río anticipa en muchos aspectos el futuro de Europa. Aprovechando este solemne altavoz que nos brinda el Senado, deseo compartir brevemente con ustedes una serie de candidaturas y proyectos innovadores que están transformando nuestro municipio y, al mismo tiempo, fortaleciendo nuestros lazos con la Comunidad Europea. Conscientes de que la designación de la capital cultural europea tradicionalmente se centra en los núcleos urbanos, hemos iniciado un movimiento pionero y audaz, proponer a San Xoán de Río como la primera capital rural europea, reconociendo así el inestimable valor de nuestras áreas rurales. Tras una participación activa y fructífera en la red BELC, Construir Europa con las autoridades locales de la Comisión Europea y coincidiendo significativamente con la primera jornada del segundo encuentro nacional de la red CIT en Ponferrada el próximo 10 de abril, donde la mayoría de los que estamos aquí nos volveremos a ver, San Xoán de Río se integrará oficialmente ese día en la red Euconcilios del Comité de las Regiones. Esta plataforma estratégica nos permitirá tener una voz influyente en la formulación de las políticas europeas a nivel local. San Xoán de Río tiene voz directa en Europa. Nuestro ilusionante proyecto, la metamorfosis del Patito Feo, persigue la transformación integral de una de nuestras aldeas en un espacio hermoso, inclusivo y sostenible. Con gran orgullo les puedo anunciar que somos candidatos oficiales a los prestigiosos premios para áreas rurales de la New European Bauhaus. Con la iniciativa Mujeres de Río, que vuelvo a repetir, participan varias de las vecinas de San Xoán de Río que están aquí, rendimos homenaje y celebramos la fortaleza y el papel esencial de las mujeres en el corazón de nuestra comunidad. Este reconocimiento nos ha valido la candidatura oficial a Capital Europea de la Inclusión y la Diversidad. En una alianza estratégica con el municipio vecino de A Pobra de Tribes, hemos creado con entusiasmo la primera Startup Village certificada de España por la Comisión Europea. Estamos demostrando que la innovación y el talento joven pueden florecer también en nuestros territorios rurales. Formamos parte activa de la Red Internacional de Pueblos para el Aprendizaje, un valioso espacio para compartir experiencias y buscar soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentan las áreas rurales en todo el mundo. Colaboramos estrechamente con otras áreas rurales de Italia, Croacia y Rumanía en un proyecto destinado a empoderar a los jóvenes con espíritu emprendedor que desean desarrollar sus proyectos culturales en el ámbito rural europeo. Todas estas medidas las hemos logrado con el apoyo de la Xunta de Galicia en general y de su presidente y nuestro presidente Alfonso Rueda en particular. Señoras y señores senadores, San Xoán de Río no es solo un mapa envejecido, sino un laboratorio de futuro donde la esperanza, con el apoyo adecuado, puede reescribir el destino de la Europa rural. La longevidad de nuestros pueblos no debe ser un epitafio, sino el prólogo de una nueva era de oportunidades que estamos listos para liderar. Muchas gracias, don Manuel Campovidal, por brindarnos tanta voz. Planteábamos que en la encuesta, efectivamente, se pide falta empleo, falta vivienda, sobra burocracia. Y creo que en las intervenciones está aflorando precisamente esta cuestión. Y vamos a hablar ahora de vivienda, porque tenemos mucho interés en escuchar la intervención de Susana Díez Martínez, que es alcaldesa de Pradoluengo, pero es diputada de Desarrollo Rural en la Diputación de Burgos. Ahí hay una iniciativa muy interesante que nos va a explicar ahora. Alcaldesa, diputada, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, lo primero, por hacernos venir aquí a esta noble casa para explicar nuestro proyecto. Y el proyecto de la Diputación de Burgos es el impulso al alquiler rural en la provincia.
Uno de los problemas más acuciantes en el mundo rural hoy en día es la falta de vivienda. Resulta incoherente hablar de despoblación y de pueblos que se están quedando vacíos cuando, al mismo tiempo, quienes desean repoblarlos no encuentran viviendas disponibles. Este hecho está lastrando las posibilidades de desarrollo de numerosos municipios del medio rural, dificultando su actividad económica e impidiendo el asentamiento de la población. Este problema ha sido identificado en el diagnóstico realizado a través de los agentes del medio rural y a través de los procesos de innovación abierta que nos guían en las políticas de la Comisión de Reto Demográfico de la Diputación de Burgos. Por ello, desde la Diputación se trabaja ya en el diseño e implementación de medidas al respecto a través de un programa innovador denominado VAR, Burgos, Vivienda de Alquiler Rural. En primer lugar, a través de la elaboración de un inventario de viviendas susceptibles de ser alquiladas, tanto públicas como privadas, a través de sencillos formularios en los que los propietarios informan sobre el estado de sus inmuebles, si están listas para habitar, si requieren pequeñas reformas o reformas integrales o si se encuentran en estado casi ruinoso. El objetivo de este inventario es determinar el número de viviendas disponibles a medio y largo plazo para incorporarse al mercado del alquiler, y así poder definir las actuaciones concretas a implementar en la provincia y coordinar esfuerzos con distintas administraciones. Como continuidad al inventario, hemos suscrito protocolos de colaboración con la Cámara de la Propiedad de Burgos y con los colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos de Burgos. La implicación de estos agentes es fundamental en la movilización de la vivienda hacia el mercado del alquiler. Por un lado, la Cámara de la Propiedad Urbana de Burgos asesora a los propietarios en la redacción de los contratos de alquiler y les protege jurídica y económicamente si optan por sus servicios. Por otra parte, los colegios profesionales que facilitan el asesoramiento y los informes técnicos necesarios sobre las actuaciones de rehabilitación de los inmuebles que sean necesarias. Este es un proyecto abierto. No descartamos nuevos convenios con otros colegios profesionales, como es el de abogados, para obtener asesoramiento en aspectos jurídicos específicos de herencias y donaciones, o con gremios de oficios esenciales para la realización de obras de rehabilitación de estas viviendas. Además, los grupos de acción local de la provincia se han sumado al proyecto con el objetivo de apoyar a la Diputación en las tareas de inventariado y de dar visibilidad y operatividad al proyecto en sus respectivas comarcas. Como avances, a fecha de hoy, este proyecto ha empezado hace poquitos meses. Más de las más de cerca de 900 viviendas que estimamos que pueden ser susceptibles de inventariarse, hemos identificado y registrado más de un centenar de viviendas en distintos estados de habitabilidad y la mayor parte con necesidades de reforma. La Cámara de la Propiedad ya está en contacto con los propietarios para ofrecer sus servicios y la Diputación va a trabajar con los colegios profesionales en la evaluación de las intervenciones que sean necesarias en aquellas viviendas de titularidad pública. La realidad demuestra que el interés por establecer la residencia en pequeños municipios del medio rural va en aumento, como reflejan iniciativas como Arraigo u Hola Pueblo. La pandemia cambió la perspectiva de la vida rural y el teletrabajo ha hecho posible esta transición. No obstante, priorizamos el alquiler porque esta fórmula permite la adaptación gradual de los nuevos pobladores al medio rural y facilita la convivencia. No obstante, en nuestro inventario también se contempla la opción de alquiler con opción a compra. El alquiler rural es además una herramienta clave en términos de sostenibilidad demográfica. Fomentarlo evita el abandono de viviendas, revitaliza la economía en las zonas rurales, facilita el acceso a la vivienda a familias jóvenes e impulsa sectores estratégicos como la construcción, el comercio o el mismo turismo. Por ello, creemos que es fundamental el apoyo al alquiler rural a través de incentivos fiscales para los nuevos pobladores y de ayudas económicas para que los propietarios movilicen sus viviendas vacías. También creemos que es fundamental una regulación normativa de alquiler debidamente adaptada a las necesidades del medio rural. Por lo que hemos podido ver, todos caemos en lo mismo, ¿no? En facilitar, eliminar burocracia y facilitar todo lo que es el papeleo. Simplemente esperamos que esta iniciativa de la Diputación de Burgos dé sus frutos a corto y medio plazo y que su carácter innovador sirva de modelo para otras provincias y territorios. Gracias, alcaldesa. Del mismo modo que el año pasado, en estas intervenciones de voces distintas del mundo rural que enriquecen
el trabajo que hacemos en el estudio y complementan los discursos que hacen aquí las autoridades tanto del mundo legislativo como el representante del Gobierno, y le pedimos a los representantes, en aquel caso de la Diputación de Salamanca, que nos dijeran qué ha pasado este año. Y se lo hemos preguntado, ¿cuántos negocios habéis salvado? Y nos han dicho 70. Le pediremos el año que viene, nunca repiten las personas que intervienen aquí en representación de estas voces, cuántas viviendas han sido capaces ustedes de ocupar en la provincia de Burgos, porque es un contrasentido. Que muchas personas quieren ir a vivir al mundo rural, no hay vivienda, y hay por ahí estadísticas que dicen que hay 2 millones de viviendas vacías en el mundo rural, nadie las ocupa o están en una situación lamentable, como usted acaba de hacer referencia ahora. Así que la emplazamos a que nos dé ese dato el año que viene y ojalá hayan tenido mucho éxito, porque será un modelo de buenas prácticas para otras provincias. Ahora hablamos de comunicación. Estábamos diciendo que hemos elaborado, gracias a un apoyo de la Secretaría General de Reto Demográfico, un mapa de la comunicación. Un mapa de la comunicación rural que nos ha dado algo sorprendente, la existencia de una malla, de un ecosistema, de 3.000 medios de comunicación, y reconocen nuestros encuestados, casi 2/3 partes, que se informan solo por esa malla, que no tiene que ver con periódicos que aparecen en las grandes capitales, que no tiene que ver con grandes cadenas de radio. Por eso hemos querido traer una voz que represente ese mundo que es fundamental para mantener la vida, para introducir modernización y para que finalmente esa comunicación conecte a quien tiene algo que ofrecer con quien tiene algo que pedir. Y le hemos solicitado la presencia de Eva de Fior, que es la directora del Grupo de Comunicación La Comarca en Alcañiz, provincia de Teruel, o sea, en el Bajo Aragón. Adelante, Eva. Gracias, Manuel. Bueno, me toca traer la voz del periodismo y de Teruel. Así que les voy a pedir que cierren los ojos. Escuchen. Don, don, don. A lo lejos, hoy quizá aún resuenan las campanas de algunas de nuestras localidades. Han sido bandeadas al unísono, y hoy se ha hablado mucho de unidad, como una llamada de atención, una forma de recordarle al país que más allá del claxon, del asfalto o de las noticias virales, hay vida relevante, hay actualidad en nuestros pueblos. Hay política, hay economía, hay ecología, hay cultura y también hay historias, por fortuna, historias sin prisa y que son muy necesarias. Doblan hoy las campanas porque existe una España, lo hemos escuchado aquí, que no aparece en los mapas de poder, pero que sigue manteniendo el pulso de nuestra identidad y debe formar parte del centro del debate. La crónica, como decía Manuel, de este día va a poder leerse mañana en muchos de los casi 3.000 medios de comunicación locales que siguen activos en nuestro país. Y lo cierto es que me resulta sorprendente que suene exótico que existan 3.000 medios de comunicación locales en nuestro país. En Alcañiz organizamos un curso de periodismo con la Universidad de Zaragoza a nivel nacional por el que han pasado en los últimos 7 años más de 600 periodistas, directivos de medios de comunicación de toda España. Es un curso especializado en el que tratamos de unir el periodismo que se realiza en Madrid o en Barcelona, en las grandes capitales, y llevar a los directivos de los medios de comunicación nacionales hasta Alcañiz. Tienen que llegar en tren de alta velocidad a Zaragoza y desde allí trasladarse 100 kilómetros por una carretera nacional hasta Alcañiz. Y en ese trayecto, por cierto que Alcañiz es una de las únicas localidades y el Bajo Aragón sin conectar por autovía de las dimensiones del Bajo Aragón y puerta de entrada a la comunidad autónoma aragonesa. En ese trayecto, decía, de 100 kilómetros, los periodistas madrileños se van empapando de una realidad de la que viven ajenos y que les parece verdaderamente exótica, y es sorprendente que esas historias estén quedando al margen de lo que cuentan los medios de comunicación nacionales. Esos 3.000 medios son redacciones pequeñas, humildes, resistentes, también heroicas, como los alcaldes y alcaldesas, y en muchos casos unipersonales, donde aún se afilan las palabras, se trabaja en la calle y se cuida mucho cada historia. Allí la proximidad es confianza, por eso 2/3 de las personas que habéis encuestado confían todavía
en la prensa local, es conocimiento real de las personas, es periodismo en mayúsculas, el periodismo que conecta personas, que conecta ideas, sentimientos y sobre todo el periodismo que sigue siendo útil para nuestros lectores porque aporta muchas veces soluciones que son necesarias y visibiliza problemas que son fundamentales. Doblan hoy las campanas por lo que no se puede replicar con la inteligencia artificial. Un algoritmo no tiene acceso directo a las fuentes de información, no es una mirada que reconoce, ni es una voz que es capaz de conocer con nombres y con apellidos a las personas que le rodean, ni de aportar ese contexto que sí que tienen los medios locales. En cualquier medio local, en Alcañiz, una noticia puede comenzar con un vecino en la calle diciéndote ¿te has enterado de lo de los detenidos? Ayer en Alcañiz, por ejemplo, intervención de 26 kilos de cocaína ocultos en sillas de montar a caballo. Una intervención importantísima a nivel nacional, ejecutada por un equipo Roca, que son los que habitan nuestros caminos, del que, por cierto, asesinaron hace unos años a 2 compañeros y que, a raíz de esa noticia en la que los medios locales, en mi caso, los medios de Alcañiz llegaron incluso antes que la propia Guardia Civil, igual que nos sucede que llegamos antes que los bomberos a algunos incendios, aquel debate fue muy importante respecto a la realidad de la seguridad que había en la provincia de Teruel y no solo. En el caso de Teruel falta más de un 24% de plazas de la policía y de la Guardia Civil por cubrir. Hace falta quien lo mire, quien mire a los medios locales, quien los escuche, quien los reconozca. Doblan las campanas hoy también por los periodistas, porque un pueblo debe tener una escuela, debe tener un médico, debe tener un bar, pero también un periodista que pueda contar lo que allí sucede. Yo intervengo, como ha dicho Manuel, como director del Grupo de Comunicación La Comarca. Es el único grupo de comunicación multimedia de gran tamaño que existe en Aragón fuera de las grandes capitales de provincia. Tenemos prensa en papel, prensa digital y emisoras de radio. Radio La Comarca, Cadena SER, con 3 sedes locales en Alcañiz, en Caspe y en Valderrobres, en la comarca del Matarraña, con 23 personas en plantilla. Y tenemos los mismos problemas que los que habéis definido al inicio. Burocracia, vivienda y empleo. Pero yo no tengo el problema de que no ofrezca empleo, sino de que no encuentro trabajadores, que es algo que le sucede también al más del 90% de las pymes de nuestro medio rural, que quieren crecer y no pueden porque tenemos un reto muy grande para encontrar talento, para retener el talento o que vuelva ese talento por el resto de problemas, falta de servicios, falta de vivienda, falta de infraestructuras y un largo etcétera de problemas que no son comunes a todos y que es importante hoy reivindicar. En la prensa local, por ejemplo, conducir es un requisito para entrar en la redacción. En otras redacciones se pide un máster, nosotros también, pero además de eso es importante saber meter primera en una pista sin asfaltar. Sin carnet de conducir no puedes trabajar en la prensa local. Doblan hoy las campanas también por nosotros, por los periodistas rurales, porque somos esenciales, pero como digo también muy frágiles. Como decía Kapuczynski, una historia mínima, bien contada, se convierte en universal, en global, en común a todos. Y esas historias deben ser escuchadas fuera de nuestros límites. No necesitamos métricas para que nos digan si una noticia ha llegado o no. Lo sabemos cuando alguien nos para por la calle, un vecino, y nos dice eso que has contado es verdad, es cierto, me has ayudado. Ojo, que aquí te falta esta información. Y eso nos ayuda a medir el impacto de lo local. Hay historias que la gente recorta, que guarda en álbumes, y a mí me gustaría hoy que esos recortes, que son posibles gracias al mapa de la comunicación, nuestros cargos pueden acceder hoy, nuestros cargos públicos, a ese mapa para no tener excusa de no conocer lo que sucede en nuestros medios. Ese mapa debe ser fundamental para que se nos reconozca como pilar para construir la percepción del país que somos, como opinión pública y como fundamentales para mantener nuestra identidad. La prensa local, y es mi reivindicación de hoy, me gustaría que ese mensaje cale, que la prensa local contribuya a ser activa en las decisiones y en las decisiones que se tomen por parte del reto demográfico para que sigan teniendo voz nuestros vecinos por quienes más les conocen, que son muchas veces los periodistas. Y no quiero terminar sin citar un mensaje que me han trasladado desde Alcañiz, y no es un mensaje de Kapuczynski ni de Hemingway, sino de la prensa local, de los vecinos locales, que es que la España
rural, la rural viva, como ha dicho Manuel, ya ni vaciada, casi ni siquiera en algunos casos despoblada, porque tenemos municipios que crecen. La pasión es lo que permite a muchos vecinos quedarse. Hace falta esa pasión para seguir defendiendo incansablemente que lo local debe permanecer, y hace falta esa pasión para que podamos seguir contándolo y también para que nos escuchen. Gracias. Muchas gracias, Eva. Doblan las campanas. Sería el título que te ponemos aquí, que es muy interesante. Nos quedan 3 intervenciones. Volvemos a Galicia. Marcos Pérez Curín es gerente de una fundación que hace un trabajo interesantísimo que se llama Fundación Galicia Sustentable. Marcos, adelante. Señor secretario general de Reto Demográfico, Manuel, señoras y señores, todos, buenos días. Muchas gracias, Manuel, por invitarnos hoy aquí. Es un honor para nosotros estar como Fundación Galicia Sustentable con una voz, pero que representa muchas otras voces. No venimos a hablar solo de lo que nosotros opinamos, sino de todo lo que hemos testado y controlado en nuestro entorno, en nuestro medio rural. Desde hace más de 15 años, en nuestra fundación trabajamos para impulsar una transición justa hacia la sostenibilidad. Lo hacemos en compañía de valientes soñadores que, a través de nuevas iniciativas, reinventan el rural día a día. Iniciativas que no solo producen alimentos, cuidan el paisaje, generan comunidades, crean empleo digno, reimaginan la relación entre lo local y lo global y, sobre todo, con personas que quieren compartir o con las que con nosotros compartimos un propósito: crear entre todos un rural de prosperidad, bienestar y salud. Uno de los proyectos que hemos hecho durante todos estos años para acercarnos al rural, para conocer estas iniciativas y el que más logros nos ha dado es el Mercado de la Cosecha. Un proyecto desde el que hemos visibilizado historias de emprendimiento, historias reales, historias de innovación, historias de arraigo, a través de iniciativas que demuestran que el rural está vivo, que es sostenible y que tiene futuro. Proyectos que merecen ser conocidos, reconocidos y replicados. Personas que son y deben ser inspiración para todos. De estos más de 13 años aunando esfuerzos y networking del real, del conocerse, del pasar horas relacionándose con las gentes en el rural, de compartir inquietudes, de proponer soluciones en conversaciones, surge hace 3 años el Foro Rural Sustentable, un espacio para compartir, reflexionar y escuchar, pero sobre todo para activarnos, para hacernos activistas del rural. Porque la realidad nos ha enseñado que, por muy buenas que sean nuestras intenciones, no podremos transformar el rural si no escuchamos a quienes ya lo están haciendo. Y siendo consecuentes con lo que escuchamos, con esta escucha activa, debemos luchar a su lado por los que necesitamos para la transformación de un rural en positivo. Si tuviera que destacar algo de estos 13 años de aprendizaje, resumiría 2 cosas, básicamente. Somos necesarios muchos para esta transformación que estamos buscando. En nuestro camino nos hemos encontrado con muchísimas iniciativas y gentes que están trabajando en el rural, pero también con muchas empresas que nos han permitido alcanzar los logros que hemos alcanzado. El proyecto que mencionaba antes, el Mercado de la Cosecha, con más de 13 años de apoyo de Corporación Hijos de Ribera. El Foro Rural Sustentable, con el apoyo de empresas como Gadis, o este año que se incorpora a Banca, porque han sido identificados como actores fundamentales en la solución de esos retos que encontramos, las necesidades de financiación, las necesidades de distribución de producto local, etcétera, etcétera. Pues su labor o su implicación con nosotros también es fundamental en esa transformación. Y la otra cosa que querríamos o que hemos aprendido en este tiempo es una lección de humildad en nuestro propio reto. El rural no es un espacio que espere ser salvado. Está lleno de vida, de inteligencia práctica, de soluciones nacidas desde dentro,
Muchas de ellas ya están construyendo una nueva prosperidad, enraizada en el saber hacer tradicional, en la innovación con sentido y en una apuesta decidida por la sostenibilidad. Por eso, y relacionado con muchas de las cosas que están haciendo aquí, hablando de la comunicación, no es solo importante que hablemos más del rural, sino que hablemos del rural en positivo. Yo les animo a mirar hacia el rural con otros ojos, a diseñar políticas, planes, programas, acciones, actividades que escuchen, que cuiden y que confíen. Que confíen en esas personas que están dedicando ahora mismo, hoy, en este momento, a esa transformación del rural con su trabajo cotidiano. Nosotros, humildemente, trabajamos creando esos puentes. Seguimos abiertos a crear esos puentes. Comentaba antes las empresas, las administraciones, las instituciones, organizaciones. Acercarnos a los agentes reales del cambio que ya están transformando el rural en un medio más próspero y sostenible. Y finalizaría simplemente a modo de resumen con una cita para traer algo de la tierra, de Castelao, que dice, ahora la traduzco, non lle poñades chatas a obra na mentres non este afeita. O que pense que vai mal, que traballe nela. Hai sitio para todos. Non le pongáis trabas a la obra mientras no esté hecha. El que piense que esté mal, que trabaje en ella. Hay sitio para todos. Así que, todos a por ello. Muchas gracias, Marcos. España es uno de los países del mundo que tiene más pantanos. Solo los Estados Unidos, que es un continente, piensen que solo Texas es más grande que España, tiene más presas hidráulicas y algunas hidroeléctricas por explotación, muchas de ellas, que España. Dejamos al margen China porque no tenemos datos, pero es realmente más de 1.200 pantanos. Si multiplicamos aproximadamente por 5 los pueblos que pueden estar alrededor de un pantano, varios términos municipales, o por 4 si quieren, tendríamos que unos 5.000 pueblos de España, de los 8.113, están conectados con un pantano. Y hay una organización que se llama Femenbalses, que nosotros traemos su voz aquí porque es muy importante para el país qué sucede en torno a esos pantanos. Así que va a tomar la palabra María Dolores Amo Camino, que es la vicepresidenta de Femenbalses y es alcaldesa también de Montoro, provincia de Córdoba. Así que hemos bajado de Galicia, volvemos realmente a Andalucía. Adelante. Disculpad, es la primera vez que asisto al Senado y no lo tenía yo cogido el botón. Muchísimas gracias, Manolo, y bueno, agradecer también, ¿no?, a la presidencia de este senador que nos abra las puertas hoy, agradecerle muchísimo a Paco Boya que esté con nosotros, que nos escuche como lo hace siempre y por supuesto a todos los senadores y senadoras que nos acompañáis. Siempre es bueno sentirse arropado cuando uno asiste a una administración a la que no, a una institución a la que no está acostumbrado. No lo hago como alcaldesa de Montoro, pero eso va en el sello de identidad de cualquier alcalde y quería agradeceros que esa voz que han alzado anteriormente los alcaldes por nuestros municipios y la defensa del mundo rural se haya hecho con esa pasión tan necesaria como la que le ponemos todos los alcaldes en un día a día tan difícil como el que nos encontramos cada mañana. Lo hago como representante de la Federación de Embalses en nombre de nuestro presidente Luis Fernando, que hoy no puede acompañarnos. Llevamos ya 5 años estando aquí, invitados en esta presentación de este estudio de la evaluación de la percepción de los avances de la España rural y nos permite a Femenbalses, esa asociación de embalses de municipios de toda España, poner en valor cada reto que al que nos vamos enfrentando y al que, como he dicho anteriormente, le ponemos muchísima pasión. Yo creo que todo lo que hacemos se puede definir como esa pasión que
que nos lleva a esa unión, porque nos juntamos y alcanzamos el desarrollo de oportunidades para nuestro mundo rural, que es lo que hoy os voy a presentar aquí. Os presento el proyecto de Turembalse. Es un proyecto que está financiado por fondos Next Generation, en el que participamos tanto Femembalse, que representamos a 528 municipios de todo nuestro país. Lo hacemos de la mano de las diputaciones de Cáceres, Lugo y Badajoz, de la ADI Sierra Oeste de Madrid, la Mancomunidad del Valle del Norte de Lozoya y la Asociación de Tierras de Iranzu. Juntos estamos trabajando durante estos meses en este gran proyecto para nosotros, pero sobre todo un gran proyecto para nuestros territorios. Nos contaba Manuel, son 1.200 embalses en toda España. En mi término municipal, en Montoro, 3. Fijaros la importancia que tiene para nosotros, para un pueblo pequeño. Y dentro de los ejes y los pilares en los que estamos trabajando de esa forma coordinada las distintas instituciones, estamos hablando de gobernanza, de participación de tanto actores públicos como privados, la necesaria comunicación y la relación entre ambos, el desarrollo y el poder poner en marcha experiencias turísticas adaptadas a los distintos intereses, digitalización del sector turístico, que también se habla y queda también patente en ese estudio que se nos acaba de presentar, de la desestacionalización del turismo, fomentando esas visitas durante todo el año a nuestros embalses, la mejora de infraestructura necesaria, de esa infraestructura turística, de esa accesibilidad, de esa señalización, de esos servicios que prestamos en nuestros municipios, promocionar y visibilizar tanto a nivel nacional e internacional los grandes recursos con los que contamos en el territorio, la puesta en valor de nuestro patrimonio local. Lo he dicho anteriormente, somos unos enamorados de nuestro mundo rural, de esas zonas rurales que tanto luchan por visibilizarse y por promocionarse. No os podéis imaginar, aquellos que no tienen la suerte de vivir en el mundo rural, en un pueblo, lo bien que se vive en cada rincón de esos pueblos pequeñitos. Además de ese valor turístico que queremos alcanzar con este proyecto, con Turembalse, evidentemente, detrás existe un objetivo también clarísimo, y es que queremos trabajar por ese impacto contra la lucha contra la despoblación. Nuestros embalses no solamente son recursos naturales, pueden convertirse en motores de crecimiento económico, de empleo, que es tan necesario y que también se evidencia en ese estudio que hemos conocido, y demostrar pues, que los municipios tenemos capacidad de poder seguir avanzando y de seguir creciendo. Es esencial, y creo que se ha puesto de manifiesto, que aprovechemos cualquier cosa, por pequeña, en nuestros pueblos, ese potencial que tenemos para garantizarles un futuro próspero con el que estamos comprometidos cada uno de los alcaldes y alcaldesas. Lo he dicho anteriormente, hoy no lo hago como alcaldesa de Montoro, no estoy aquí como alcaldesa de Montoro, pero sí me tienen que permitir. Es necesario que promocionemos, que visibilicemos esos embalses, que se conviertan en un recurso turístico nuevo para nuestros municipios. Hay ya municipios que trabajan en ello desde hace tiempo. Pero vengo de una provincia donde la sequía nos ha azotado muchísimo en estos últimos meses. Y yo hoy tengo también que alzar la voz por la zona norte de mi provincia, que durante meses han vivido algo que yo jamás podría imaginarme, y es que se han tenido que abastecer con cisternas de agua. A día de hoy, la lluvia nos ha acompañado en el territorio, nuestros pantanos empiezan a llenarse, pero no olvidemos que tenemos que trabajar en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de nuestro territorio. El agua es vida y debemos asegurar su disponibilidad para el desarrollo sostenible de todos nuestros pueblos. Por eso hago ese llamamiento. Hoy, más que nunca, necesitamos que los embalses no solo sean una fuente de recursos naturales, lo he comentado anteriormente, queremos que sea una fuente de esperanza, y en esa esperanza
os pedimos la colaboración a todos para que este proyecto que presentamos con tantísima ilusión vea la luz próximamente y que sea un nuevo producto turístico de todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Para concluir estas aportaciones tan interesantes, estas voces distintas, va a tomar la palabra una periodista muy conocida en Cataluña y fuera de Cataluña, de TV3, que se llama Maripau Huguet. Habla en nombre de la red de periodistas rurales. A alguno le puede parecer sorprendente que una persona de un medio que está en Barcelona, la segunda capital de España, hable en nombre de la red de periodistas rurales. Pero esta es una cuestión de compromiso. Es una cuestión realmente de que en la red de periodistas rurales, que somos más de 300, están personas que están en ese territorio, en ese mapa que nos describía ahora Eva de Fior, pero que pueden estar en grandes capitales, como no. Y además, si me permites, Maripau también tiene un secreto, y es que nació y medio vive en la provincia de Huesca, es, como yo, somos aragoneses de habla catalana, porque estamos en esa frontera, no con Portugal, sino en la frontera de Aragón y en la frontera de Cataluña. Maripau Huguet, para cerrar estas voces. Adelante. Muchas gracias, Manuel, y además vecina tuya del pueblo, ¿no? Porque Manuel es de Camporrells y mi pueblo está a 6 kilómetros del suyo, mi pueblo es Estopiñán del Castillo. Y me siento muy honrada, agradecer también la presencia del presidente del Reto Democrático. Muchas gracias a Paco Boya, porque es un placer saber que estás ahí y que estás escuchando las voces de todos los que, en cierto modo, representamos esa España cada vez, diría yo, menos despoblada. Cogiendo un poco el hilo de lo que comentaba María Dolores Samo de Femembalses y alcaldesa de Montoro, estoy de acuerdo que los embalses son importantes. En mi pueblo, en nuestro pueblo, está el pantano de Canellas. Afortunadamente, podemos dar buenas noticias porque hoy en día el pantano de Canellas está al 70%, con lo cual estas precipitaciones últimas han hecho que tengamos la seguridad de tener agua en nuestros hogares, pero también en nuestros campos y también en las piscinas, esas piscinas que son tan importantes, aunque parezca y nos pueda asombrar, pero que son también necesarias para que haya vida en los pueblos, aunque sea solo en verano. Creo que es importante reinventarse y que la presencia de piscinas en los pueblos hacen que haya vida y que sobre todo venga gente joven y los niños que quieran quedarse y que se vayan empapando de la realidad de todos estos pueblos que nosotros estamos, en cierto modo, representando. Hablaba el presidente del Senado de la importancia de los agricultores, de la tierra, del trabajo de los campos, campesinos y campesinas, porque cada vez hay más mujeres que quieren dedicarse a ello, si se puede, si les dejan y sobre todo si se les valora, que creo que eso es lo que todavía está un poco en carencia, porque aparte de que comemos de ellos y que sobrevivimos gracias a ellos, se demostró, bien ha dicho también el presidente, durante la pandemia, también estamos, en cierto modo, educando a nuestros hijos, a los chicos y chicas que creo deberían visitar estos entornos, ¿no? Aunque no tengan ninguna relación con ningún pueblo, es necesario que desde las escuelas, por ejemplo, desde los centros de enseñanza, se les enseñe cómo se cultiva la tierra para que entiendan que las cosas salen de allí, que no aparecen en los centros comerciales y en las tiendas porque sí. Y poco a poco vamos metiendo esos granitos de arena que hacen que seguramente en el próximo estudio de la evolución de la España despoblada el tanto por ciento de positividad sea mucho más elevado, ¿no? Y que la mayoría de las personas crean que estamos avanzando de forma muy positiva. Porque, en definitiva, creo que lo que no podemos permitirnos es llorar por esa realidad que hemos perdido, sino luchar por todo aquello que tiene que venir. Y eso depende de nosotros. Y depende también de las personas que están en los pueblos y desde los pueblos reinventándose. Hace escasamente un mes tú moderaste en Toledo el encuentro de Empuéblate y se pudieron escuchar voces muy interesantes de grandes emprendedores, ¿no? Desde Virigüea, en Guadalajara, que resulta que tenían un
una fábrica importante de tejidos y de la lana, la han convertido en el primer hotel 5 estrellas de la provincia de Guadalajara. O, por ejemplo, el proyecto del Museo del Perfume. O también, ¿por qué no?, desde la zona de fondos que están promoviendo apartamentos turísticos. Y yo hace escasamente 15 días estuve cerca de mi pueblo, en Graus, que tú también conoces bien, en un pueblo que se llama Bellestar. Es un pueblo que tiene 20 habitantes, de los cuales 6 son de una misma familia. ¿Qué han hecho? Han cogido una masía, la casa rural de toda la vida, la casa familiar, una gran masía del año 1600, y la han reconvertido en un gran centro rural con apartamentos rurales, y han encontrado la guindilla del pastel, que es ponerle, y vuelvo a las piscinas, una piscina climatizada. Eso ha hecho que, por ejemplo, el año pasado tuvieran más o menos o más de 1000 personas que hayan visitado esa casa y que se hayan hospedado en ella. Yo creo que estos ejemplos de emprendedores que se están dibujando por toda esta España, que quiero pensar cada vez menos despoblada, son importantes para seguir avanzando. Gracias a todas las voces que habéis hablado. Y la semana pasada en Barcelona, en el Colegio de Periodistas, se mantuvo un debate que se titulaba «La ruralización desde los medios de comunicación». Una ruralización que se ejemplificó explicando cómo los medios de comunicación, lo apuntaban también desde el grupo de comunicación de Alcañiz, Eva, cómo los medios de comunicación tenemos que saber buscar ese equilibrio con todas las informaciones que damos para que no exista este desequilibrio. Y cómo también debemos ser sensibles desde los diferentes ámbitos y desde los diferentes medios que ocupamos, y también desde los diferentes formatos de información, sea ficción, sea informativo, sea entretenimiento, cómo debemos también buscar y sensibilizarnos con justamente pues eso, ¿no?, con ese territorio y con ese equilibrio que todos pretendemos que cada vez sea mejor. Y acabo solo decir que tengo un compañero en televisión que es de un pueblo, de Peralta de Alcocea, cerca de Monzón, es del Bajo Somontano, que siempre me dice, cuando me preguntan a mí o me dicen, es que tú eres de pueblo, él siempre contesta, pues qué pena me das que tú no tengas pueblo, ¿no? Y oía el otro día, por ejemplo, la vicepresidenta primera de la Diputación de Castellón, María Ángeles Pallarés, creo, alcaldesa además de un pueblo de 700 habitantes en el Bajo Maestrazgo, que decía que no se vayan, que vengan los de fuera, pero que no se vayan los que se quieren quedar. Y sobre todo, utilizando una expresión muy coloquial que también decía ella, de alcaldesa del pueblo de Canet lo Roig, mola mucho ser de pueblo. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo soy una apasionada de mi pueblo, aunque tuve que desplazarme por trabajo a Barcelona, primero a Lérida y después a Barcelona, pero creo que los que queremos volver, aunque sea así, momentáneamente al pueblo, que lo podamos hacer y que los que estén allí puedan disfrutar de todas las necesidades que se merecen. Gracias a todos. Muchas gracias, Maripau. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y a los senadores que han buscado este momento para escuchar a todas estas voces y este estudio. Las últimas palabras me gustaría que fueran en este acto del secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya, cuando quiera, para clausurar. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todas las intervenciones. He tomado buena nota de todo lo que se ha dicho. Déjenme tener un pensamiento para una noticia trágica de 5 víctimas que ha habido en una mina de una pequeña aldea en Asturias, en el concejo de Degaina. Y me parece que es justo también pensar en esta tragedia que ha afectado a un lugar tan querido, ¿no? De todo lo que se ha dicho, la verdad es que hay palabras que son muy impactantes, muy sinceras, y creo que deben impregnar, ¿no?, de alguna manera toda la política que de alguna forma tiene la obligación de gestionar, como hemos dicho al inicio de la jornada, una cuestión que tiene una enorme complejidad, ¿no? Pero quizás si tuviera que hacer un resumen de todo lo que se ha dicho, ¿no?,
creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, cada uno desde el ámbito que le corresponde, para conseguir que España se reconozca en ese país que late en cada uno de nuestros pueblos. Es decir, que probablemente la esencia de todo lo que significa este país está sobre todo en esos pequeños pueblos, ¿no? Más que en las grandes ciudades, que cada vez son más anónimas y más impersonales, ¿no? Por tanto, hay un patrimonio que va, por supuesto, más allá de lo que podemos valorar, a lo mejor en un primer análisis, cuando hablamos de cosas muy concretas y tangibles, ¿no? Pero hay una parte que no lo es, pero que es también tan importante para entender muy bien la diversidad de un país y también la grandeza de ese propio país, ¿no? Y es verdad que España tiene una deuda con todo ese medio rural, es verdad que ha habido un olvido de décadas de todos esos pequeños pueblos, algunos en una situación muy grave desde el punto de vista de la despoblación, pero Chemi, me quedo con lo que has dicho tú, ¿verdad?, de la longevidad y de ese futuro querido por tantos y tantos alcaldes, muchos de los que os habéis tomado la palabra hoy aquí, ¿no? Por tanto, yo creo que hemos de seguir reivindicando con fuerza el papel imprescindible que tiene el medio rural, no solo en nuestro país, sino en el conjunto del planeta, muy especialmente en Europa. Esa necesaria política de la proximidad, que tiene mucho que ver también, como se ha dicho, con los medios locales, que son absolutamente fundamentales para precisamente poder explicar con todo el detalle lo que significa y lo que importa ese medio rural donde donde nos provisionamos de alimentos, desde donde viene nuestra energía, donde hay muchísimo talento que tenemos que aprovechar y que tenemos todavía que aportar más, si cabe, que vuelva y que no se vaya de nuestros pueblos. Reivindicar una vez más esa colaboración institucional, decirles que desde la Secretaría General tenemos, como saben, la mano tendida, el teléfono permanentemente conectado para poder facilitar, ayudar, trabajar conjuntamente, y agradecer también a todo un ámbito que es a veces muy impreciso, pero que está lleno de gente buena, de asociaciones que sin ningún tipo de interés económico trabajan también por esos entornos rurales, ¿no? Están pueblos con futuro ahí, que les veo, Angelina, también haciendo pequeñas cosas que son muy grandes para nuestros pueblos, ¿verdad? Como hemos tenido oportunidad de visitar en muchas ocasiones. Por tanto, mi agradecimiento. Vamos a seguir trabajando, creando nuevas herramientas, generando también un nuevo relato, porque yo creo que lo que hemos hecho hoy aquí también va de eso, ¿no? De construir un relato optimista, de construir un relato que es capaz también de invitar a los jóvenes a buscar oportunidades en esos entornos, y que, en definitiva, todos y cada uno de esos más de 8.000 pueblos que hay en nuestro país tenga un futuro, el que ellos quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues con las palabras del representante del Gobierno concluimos. Muchas gracias a todos los que habéis venido, habéis tomado vuestro tiempo, y sobre todo los que habéis viajado desde muy lejos, desde Extremadura, desde Aragón, desde Galicia, desde Andalucía, desde Cataluña, y no sé si me dejo alguna comunidad más, y por supuesto de Castilla y León y Burgos, como no. Muchas gracias a todos, buenos días.